Hola a todos. Hoy vamos a tratar un tema que va a ser el preámbulo del próximo, que va a tratar de una clave espiritual. Esta vez lo que voy a hablar iba a ser una nota al margen de ese mensaje, pero sin embargo considero que va a ser mucho más interesante tratarlo debidamente con el debido tratamiento adecuado. Y creo que va a ser un precedente adecuado también para el próximo tema que va a ser básicamente espiritual. Pues aquí vamos a ver un tipo de errores, no solamente uno, vamos a ver tres casos de cómo nosotros podemos reaccionar para resolver un agravio, una vindicación, es decir, un reclamo, o incluso un problema. Y podemos hacerlo de dos maneras, o confiando y poniéndolo en primer lugar ante Dios, para que Él intervenga, o decir, como suele decir la gente del mundo, bueno, yo lo que voy a hacer es simplemente confiar en mí mismo, como suele decir la mayoría de las personas, sin contar para nada con Dios. Y muchos obviamente, si no son creyentes, es evidente que obviamente a Dios no lo van a tener en cuenta y por lo tanto no les importa ni les interesa e incluso lo ven como algo de debilidad el poder confiar en un Dios. Y por lo tanto, incluso los cristianos pueden ser influidos por esa filosofía del mundo hasta tal punto de que también tengan la tentación, por consejo de la carne, de hacer lo mismo y de también estar tratando de resolver este tipo de casos con nuestros propios recursos e iniciativas que no son del consejo de Dios, sino que son de la carne. Y con la carne tratar de resolverlos. Evidentemente los resultados van a ser verdaderamente nefastos. Por eso hay mucha gente que dice, yo voy a resolver mis problemas, yo soy lo suficientemente sabio y por lo tanto no necesito ningún consejo de otros porque yo sí sé cómo lo voy a resolver y cómo voy a matar mis pulgas, por así decirlo. Y en esa soberbia quieren resolverlo sin tener en cuenta, sin recurrir a Dios, porque lo consideran una muleta para encontrar soluciones, según lo que piensan muchos, y no como lo que un creyente verdaderamente tiene el deber, instituido por Dios mismo, de contar con Dios para ese tipo de soluciones. Bien, vamos a ver cómo es que los creyentes cometen este tipo de errores y cuáles son las reacciones correctas para poder cambiar de actitud y hacerlo tal como lo desea, tal como lo prescribe, perdón, el consejo de Dios. Fijémonos que ya el mismo Santiago en su epístola dijo que las reacciones fundadas en celos y contiendas eran básicamente animales, carnales y diabólicas. Y ese tipo de reacciones pueden los creyentes también tener para poder resolver estas cosas. Pero no debemos hacer eso. Vamos a analizar ahora, pues, tres tipos de reacciones. El primero va a ser ante un agravio mediante la venganza como solución. Dos, ante una vindicación con un reclamo por algo que hemos sido injustamente tratados y hay que reclamar. Y también el tercero, ante un problema al cual le aplicamos nuestro criterio de solución sin contar con Dios. Nuestra ayudita a Dios. Ya veremos un caso muy interesante en la Biblia sobre esto. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es la venganza. Evidentemente, yo creo que ya la mayoría de los cristianos ya están apercibidos de lo que el Señor enseña respecto a esto, que nosotros no debemos de vengarnos, ¿no? Y este es uno de los casos en que podemos errar en nuestro tipo de reacción. Primeramente porque, sobre todo los agravios que son graves, que hemos sufrido bastante,
hay una tendencia de la carne a ejecutar una venganza para resarcirse de ese daño infligido hacia nosotros. Pero sabemos que los creyentes nacidos de nuevo no podemos seguir esta sabiduría del mundo, sino la de Dios. Y Pablo ya lo aconseja de una manera muy clara en Romanos capítulo 12. Vamos a ver del verso 16 al 21. Yo creo que estos pasajes ya los habéis leído muchas veces, pero son muy pertinentes para esto. Y tenemos que seguirlos, no solamente leerlos, sino ponerlos en obra en nuestra vida. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Interesante lo que empieza Pablo diciendo. No te creas que eres un epítome de la sabiduría y que todos los tienes controlado y todos sabes cómo reaccionar adecuadamente. No. Tienes que tener humildad, reconocer que eres una persona capaz de errar. Y sobre todo, esa es también una tendencia de la carne, a considerarte sabio, arrogancia. Y dice luego Pablo, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Recordemos también cómo Jesús en su sermón del monte dijo, si alguien te hiere una mejilla, ponle la otra mejilla. Y por supuesto eso se ha tergiversado mucho, pensando que es una especie de sumisión al mal, ¿no? Dejarte que te caiga el mal. No, lo que pretendía Jesús decir es que no pagues el mal por mal, lo mismo que está diciendo aquí Pablo en Romanos capítulo 12. Que no, si eres agraviado, no pretendas responder con otro agravio. Eso es lo que quiere decir Jesús y eso es lo que quiere decir aquí Pablo. No pagues a nadie mal por mal. Ahora fíjense cómo lo va a seguir diciendo Pablo. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, yo no tengo por qué elucubrar en mi corazón alguna manera de vengarme, sino dejar eso en las manos de Dios. Mi misión es el perdón, no el rencor acumulado y sostenido en el tiempo. Pero eso no significa que lo que se ha hecho mal vaya a quedar sin castigo, porque Dios es justo. Y si a nosotros nos castiga y nos disciplina como hijos suyos, más aún aquellos que han errado mal recibirán el castigo de lo que hicieron. Pero eso tenemos que saber encomendarlo a Dios mismo. Dice, así que, fíjense lo que dice luego Pablo, si tu enemigo tuviere hambre, aquel que te agravió, que te hizo mal, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, esta persona se irá avergonzando de por qué te hizo mal. Y tú estás minando un corazón endurecido que pudo incluso tener satisfacción en el mal que te hizo, pero que al ver esa reacción tan extraña, tan contrasentido de la sabiduría del mundo, pueda haber ascuas sobre su cabeza, es decir, diga, ¿cómo es posible que esta persona que haya agraviado, sin embargo, sea aún benefactora con mi persona? Y eso puede cambiar su corazón y también lo puede llevar al arrepentimiento y a la salvación. Por lo tanto, esa es nuestra misión. No enfrascarnos en la sabiduría humana que dice, también está diciendo, tienes que vengarte y formula un tipo de venganza, sino más bien decir, no, yo cuento con Dios y como yo cuento con Dios y yo soy de Dios, por lo tanto dejaré que Dios se encargue de vengar el mal que he sufrido. Mi misión es más bien perdonar al perpetrador y no quedarme en un ciclo perpetuo de rencor, porque ese rencor, al fin y al cabo, lo que va a hacer es más daño a mi propia vida espiritual, va a bloquear mi relación con Dios, va a bloquear mis oraciones y por lo tanto yo puedo luego sorprenderme y decir, ¿por qué Dios no me contesta? Porque evidentemente todavía tienes rencores que te están impidiendo una comunión correcta con Dios. Por lo tanto, es tan importante saber perdonar. Como Jesús dijo, perdónanos en el Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden.
Y después de explicar el Padre Nuestro, dijo, porque si vosotros no perdonáis, vuestro Padre en los cielos no os perdonará a vosotros. Por lo tanto, eso es absolutamente normativo, importante para la vida espiritual de un creyente. Por último, dice una cosa muy interesante, Pablo, en el último verso, verso 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ven? En lugar de aplicar un mal, haz un bien. Tienes que vencer lo malo con el bien, no con otro mal. Bien, esa es la reacción que yo creo que ya la mayoría de creyentes ya la conoce. Pero vamos a ver ahora dos, que probablemente no sean tan conocidas. Y podemos caer como palomitas en esos errores. Y justamente para eso está este mensaje, para poder apercibirnos de ese tipo de errores más, menos conocidos y por lo tanto más vulnerables a que los cometamos. Y vaya que yo puedo recordar, y no voy a hablar de mis casos personales, pero que yo los he cometido, o sea que sé de lo que estoy hablando. Vamos a ver ahora el segundo, el reclamo. Vamos a ver casos en los cuales buscaremos un justificado reclamo que lo fundamos en nuestro sentido de la justicia, pero que muchas veces olvidamos por completo recurrir a Dios para encontrar una solución. O sea, aquí la cuestión es la siguiente. ¿Cómo está guiada mi reacción ante ese problema, ese daño, ese perjuicio que he recibido? ¿Y cómo yo puedo reclamar desde la carne o desde el consejo de Dios? ¿Conforme a la carne o conforme al espíritu? ¿Cuál es mi elección? Y muchas veces, y esto también es difícil porque a veces pueden surgir cosas en las cuales tienes que reaccionar de una manera rápida, inmediata, no hay tiempo para reflexionar debidamente o para calmar la cólera, el enojo, es decir, para dejar el calenturamiento de la conciencia y dejar que se enfríe, sino que es algo que tienes que responder de manera inmediata. Allí va a primar mucho en qué medida tú estés en comunión con Dios y en qué medida tú estés andando en el Espíritu. Evidentemente, si no estás andando adecuadamente en el Espíritu, sino más bien en la carne, tu reacción va a ser carnal. Eso es evidente y vamos a reaccionar de una manera equivocada, posiblemente airada, posiblemente extralimitándonos en nuestras palabras y más bien causando un perjuicio aún mayor, posiblemente una disputa, una pelea, sabe Dios qué. Entonces eso es lo que hay que tener bien claro, saber evitar ese tipo de cosas. Porque si no lo hacemos y si no contamos con Dios o estamos andando en el Espíritu para poder reaccionar adecuadamente y tratamos de responder según la carne, es como ser un ateo práctico. Un ateo práctico puede ser que una persona cree en Dios, pero se comporta como si Dios no existiera. Ese es el ateo práctico. Por lo tanto, eso es lo que debemos evitar. No ser un ateo práctico, sino contar con Dios. Y mejor aún si hay tiempo para reaccionar. Si hay tiempo para reaccionar, lo mejor que puedes hacer es dejar enfriar ese calenturamiento, el enojo natural que surge después de un agravio, para tener una reacción modulada por el consejo de Dios y que sea una reacción adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces si no hacemos esto, vamos a empeorar el problema e incluso podemos crear un verdadero desastre. Personalmente sé de lo que estoy hablando y sé de estas consecuencias cuando la reacción no es espiritual, sino más bien carnal. Lo sé de primera mano, no estoy contando mitos, ni está sacando esto que estoy diciendo de un libro de Spurgeon o de una prédica que escuché por ahí. No, es una cosa que yo mismo lo he vivido, o sea, lo sé perfectamente. Y por lo tanto, creo que es muy pertinente poder compartirlo, porque este es un error que cometemos muchas veces y no debemos cometerlo. ¿Por qué? Porque al final, como dice el dicho, fuimos por lana y salimos trasquilados. ¿Por qué? Porque la reacción no fue la correcta. Y por supuesto, no se trata de no reaccionar. Que ojo, que también puede haber un caso en que sea más sabio no reaccionar que reaccionar. Vamos a verlo. Pero el asunto es cómo yo fundamento mi reacción. Como acabo de decir,
o desde la carne o desde el consejo de Dios. Por lo tanto, nunca hay que tomar decisiones desde el enojo, y menos aún con el afán de venganza. Es mejor dejar enfriar el temperamento y buscar la dirección de Dios para mover el reclamo o la maniobra correcta. Y por último, lo que yo había dicho después, dije, incluso en contra de la sabiduría humana, a veces lo más importante es dejar el asunto en las manos de Dios y no hacer nada. Yo sé que esto es algo que va contra la sabiduría mundana. No, ¿cómo voy a dejar eso? Yo tengo que reclamar, yo tengo que hacer, tratar de cambiar las cosas a través de una maniobra que yo pueda hacer hablando con tal persona, exponiéndole. Y puede ser que incluso allí metas la pata y puedas crear un problema mayor. Esto también lo sé personalmente. Es lamentable. Puede ser algunas veces que sea mejor decir, fíjense lo que voy a decir. Señor, hay este problema y esta persona no está actuando conforme a lo que yo esperaría que actuara. Yo puedo ir a quejarme contra esta persona, pero también tú, sobre todo si es una persona creyente, tú puedes también dejar esto en las manos de Dios para que Dios mismo cambie el corazón de esa persona y pueda actuar de una manera diferente. Alguno dirá, sí, pero eso te implicaría mucho tiempo. Es posible. Pero te puedo asegurar de que a veces por acelerar las cosas, y lo digo porque yo también lo he padecido, haces porque tú consideras que es lo justo, consideras que es lo mejor que hay que hacer, lo más sabio, y al final la empeoras. Y las consecuencias pueden ser bastante grandes. Porque seguimos los dictados de la carne y nos obcecamos en buscar una solución carnal, de reclamo carnal. Y por lo tanto los resultados al final terminan siendo funestos. Hay un proverbio, el capítulo 25, verso 8, que dice lo siguiente, y es muy interesante porque aquí nos habla de esto mismo. Dice, no te apresures en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Fíjense lo que dice el proverbio, no te apresures en pleito. Piénsalo, modula tu reacción, tu respuesta o tu reclamo, e incluso plantéate la posibilidad, no digo que sea la única forma o que hay que siempre todo lo que haya que hacer eso, de esperar a que Dios lo solucione. Yo lo he hecho así también, he esperado a que Dios lo solucione y efectivamente Dios lo ha solucionado, sin necesidad de que yo tenga que intervenir. Y muchas veces cuando he intervenido, porque consideraba por la impaciencia, no, esto lo tengo que solucionar y tengo que hablar con esta persona, al final ha habido una sensación de amargura en la otra persona y al final los resultados han sido, incluso a veces solucionando el problema, han creado otros problemas. Eso es lo triste, ¿no? Sí, al final lo solucioné, pero creé ya una inadversión. Otros problemas se suscitaron a partir de ese error inicial que había cometido. Porque también hay muchos casos en que el agravio no procede de mala fe de la persona que ha agraviado, sino que lo hizo por error o por ignorancia. Pues en este caso también podemos nuevamente reaccionar con un criterio carnal que en lugar de resolver el problema, lo agrave o lo resuelva, como había dicho antes, creando otros problemas. Siempre debemos buscar la dirección de Dios antes de apresurarnos a responder. Y si por supuesto tenemos circunstancias en las cuales tenemos que dar una respuesta acelerada porque es en ese mismo momento, a mí también me ha pasado, he tenido que aplacar mi espíritu y la tentación de decir algo que sale más bien de la carne, de quedarme callado o pensar bien. Por supuesto eso es más fácil cuando estás verdaderamente andando en el espíritu que cuando estás andando en la carne. Si estás andando en la carne, seguro que eso no va a suceder y vas a reaccionar como la carne dicta y vas a hacer una maniobra carnal. Y eso es el gran problema. Tenemos que tomarnos un tiempo, primero para la dirección de Dios, si es posible, por supuesto, para la dirección de Dios, y también para conocer debidamente los hechos, y así no elaborar juicios equivocados. También por ignorancia de los hechos
por no indagar debidamente el punto de vista del otro, pues podemos hacer juicios equivocados y también cometer errores. Proverbios 18:13 también habla sobre este punto, fíjense. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Otra vez, un versículo de Proverbios dando en el clavo de estos asuntos. Repito, precipitarse a resolver antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Proverbios 18:13. Aquí lo está diciendo con toda claridad. Por lo tanto, es oportuno siempre buscar el consejo de Dios, que ya lo tenemos en la palabra de Dios. Recordemos estos pasajes que acabamos de leer, de Romanos 12 y de Proverbios que queremos ver. Y vamos a ver uno más de Proverbios. Y es un pasaje muy famoso, muy conocido, que quizás algunos se lo sepa de memoria, pero que claro, hay que aplicarlo. No basta con saberlo, no basta con saberlo de memoria, sino en aplicarlo en nuestra vida. Ese Proverbios 3, verso del 5 al 8, dice lo siguiente. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjense lo que está diciendo y se parece mucho a lo que ya Pablo había dicho en Romanos capítulo 12. ¿Se acuerdan? No seas sabio en tu propia opinión, ¿recuerdan? Pues aquí está diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia, creyéndote que tu prudencia es la mejor de todas, eres un super sabio. No, más bien fíate de Jehová de todo tu corazón. Recurre a Él para poder modular tu reacción, tu respuesta. ¿Qué vas a hacer? Dice luego el pasaje, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos, incluso en estos que son tus reacciones a un daño, por un reclamo o lo que veremos más adelante, a un problema que tenemos. Reconócelo en todos tus caminos, de toda tu vida, todos, absolutamente todos, familiares, laborales, académicos, espirituales, eclesiásticos, etcétera, todos, absolutamente todos. Dice, y si haces eso, fíjense lo que dice Proverbios, y Él enderezará tus veredas. O sea, si tus caminos están torcidos y tú reconoces a Dios y buscas seguir su guía y no tu propia prudencia, esos caminos serán enderezados. Eso es lo que quiere decir. Porque si no lo haces, tus caminos van a ser torcidos y tu vida va a ser un rosario de problemas. ¿Por qué? Porque tú no estás actuando conforme al consejo de Dios, que es lo que Dios nos dice que debemos hacer. Tomarlo en cuenta, fiarnos de su consejo de todo nuestro corazón. Luego dice al final, no seas sabio en tu propia opinión. Lo mismo que decía Pablo en Romanos 12. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque esa sabiduría carnal te puede hacer llevar justamente a que no te apartes del mal, sino que el mal lo dilates. Ya hagas que las consecuencias sean mucho peores que las que podrían haberse evitado si hubieras reaccionado de acuerdo al consejo de Dios, fiándote de Dios. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tu cuerpo. Es decir, te vas a evitar grandes problemas. Sé sabio de verdad, no sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios. Teme al Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y te evitarás muchos y muchos problemas. Vaya que es cierto, lo sé perfectamente. Así es. Bien, vamos a ver ahora el último, el tercero. ¿Cómo resolvemos nosotros nuestros problemas? Ahí también viene la iniciativa personal o también el ejercicio de nuestra sabiduría carnal. A ver, según la carne, ¿cómo yo resolvería este problema? O espero a que Dios lo resuelva si Él me ha prometido resolverlo, claro. ¿Puede resolver Dios vamos a ver eso,
de dos maneras, pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Bien, eh, esto evidentemente es muy común, es parte obviamente de la sabiduría de la gente del mundo. La gente del mundo no cuenta con Dios porque son incrédulos, no creen en Él, por lo tanto no van a confiar, pero los creyentes sí. Vamos a ver ahora un caso en la Biblia de una solución humana a un problema que Dios lo iba a solucionar. Dios dijo que lo solucionaría previamente a Abraham. Abraham, a los 75 años, tiene una revelación de Dios, Dios habla con él, y Dios le promete que tendrá un hijo, perdón, que su descendencia será tan extensa como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Por cierto, como un paréntesis, se han hecho cálculos científicos sobre cuántas estrellas habría en el universo y cuántas arenas en todo el planeta. Y curiosamente, el cálculo nos dice que más o menos equivalen numéricamente. Son números espectacularmente grandes, fuera de la comprensión humana. Son números muy grandes, astronómicos. Pero, sin embargo, curiosamente, se parecen mucho. O sea que lo que dice aquí la Biblia es bastante cierto, esa comparación entre las arenas, los granos de arenas del mar, de todo el planeta y todas las estrellas del universo. Pues bien, bueno, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que al principio Abraham dijo, bueno, ya sé, bueno, tú me darás descendencia a través del hijo de mi esclavo. Y Dios le dijo, no, 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 yo te voy a dar descendencia a través de un hijo tuyo. Y bueno, pasaron los años, pasaron más o menos unos 10 años, y no llegaba el hijo, porque Dios nunca le dijo, mira, te voy a dar el hijo. Eso lo dijo sí en la última vez que lo vio, sí le dijo en un año tendrás un hijo, pero hasta el momento Dios no le había dicho cuándo. Y él estaba a la espera, habían pasado ya una década y nada, no había ningún hijo por ninguna parte. Sara ya tenía bastantes años, 80 y 75 años más o menos tendría Sara, y ya estaba estéril, ya obviamente no menstruaba, ya no tenía pues las posibilidades algunas para poder concebir. Y a Sara se le ocurre una idea. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Génesis 16, verso del 1 al 6. Dice así. Recuerden que aquí habla de Sarai y Abraham, pero no Sara y Abraham. ¿Por qué? Porque son nuevos nombres que Dios le da después. Antes todavía se llamaba Sarai, y Abraham se llamaba Abraham. Bien, aquí dice el verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y a ella se le ocurre una idea. Dice, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Bueno, interesante, en esa época no era raro que la sierva de la mujer se convirtiera en concubina del marido. Era algo común en esas culturas. Y fue para Agar, pues sería, qué brillante idea, le voy a dar una ayudita a Dios, ya que es tan difícil, seguramente Dios lo ve tan difícil, lo ve tan engorroso cumplir con esa promesa, que dijo Sara, bueno, pues hay que ayudar a Dios, pobrecito, pues, ¿no? Hay que ayudar a Dios y haciéndole una ayudita, pues yo le voy a encontrar una solución para que así Dios no tenga que molestarse para cumplir eso que había prometido a Abraham, y yo se lo voy a decir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a dar a mi sierva como concubina para Abraham, él se llega a ella y a su vez tengo un hijo. Fíjense lo que dice Sarai. Dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Como diciendo, ya ves que no tiene voluntad Dios de darme un hijo. Me ha hecho estéril. ¿Cómo pues voy a tener yo un hijo si ya a la edad que tengo ya no menstruo? Y encima pues todo el tiempo se ha demostrado de que por mucho que sea no hay posibilidad alguna de concebir.
y seguramente habrá alguna mala fe en Dios, quizás, y hay que corregir esa mala fe en Dios, pues fíjense que estamos hablando ya de una antife para decir, bueno, pues si Dios no puede, yo podré a través de una fórmula personal. ¿No nos parece esto algo familiar o no tendríamos nosotros alguna vez recordar que hemos hecho algo parecido en la vida? Yo creo que si somos honestos, yo creo que casi todos podríamos decir que hemos caído en esto, quizá no una vez, sino más de una vez, a darle una ayudita a Dios, porque Dios está todavía muy ocupado, seguramente será algo muy engorroso y por lo tanto, pues voy a solucionarlo a mi manera. Bueno, vamos a ver qué dice luego y qué pasó. Luego dice, y atendió Abraham el ruego de Sarai. No se puso el remolón, dijo, está bien, muy bien, dame a esta mujer como concubina y bueno, a ver qué pasa. No vemos que Abraham le haya discutido, no, a Sarai hay que esperar a que Dios nos dé esa solución, Dios lo ha prometido, si Dios lo ha prometido lo va a cumplir, ten fe, espera en el Señor. No, dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tienes razón, Sarai, tal como está la cosa, esta sierva es mucho más joven que tú, seguramente no habrá problema. Y bueno, luz verde. ¿Qué pasó? Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Fíjese, había pasado la década, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que Abraham había concebido, ¿qué hizo Agar? Miraba con desprecio a su señora. Consecuencias negativas. Vamos a ver, todavía hay más. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Le echó la culpa a su marido, fíjense. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo, como si Abraham tuviera la culpa. Y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, mujer, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y luego continúa el relato de Génesis de lo que sucedió, cómo Dios habló con Agar, le hizo también una promesa sobre su descendencia, porque claro, era la descendencia de Abraham también. Y de ahí nace pues Ismael. Y vosotros recordaréis por las noticias, que seguramente estaréis enterados de las noticias del presente, que la rivalidad entre los israelitas y los islámicos, que son descendientes de Ismael, los ismaelitas, hasta el día de hoy está encendida. O sea que las consecuencias de esa reacción, de esa solución humana, personal, a un problema que ya tenían previamente una promesa de Dios, no esperaron al obrar de Dios, sino que dijeron, hagámoslo sí o sí, porque el tiempo pasa y peor. ¿Cuántas veces no hemos sido impacientes y no hemos esperado la solución que provea Dios? Esto produce problemas. Y aquí vemos que le produjo problemas a Sarai, le produjo problemas a Abraham también, y a la descendencia a través de generaciones, a través de miles de años, casi pudiendo ser de 4000 años, siguen los problemas. Por lo tanto, no es una buena idea. Fue una solución envenenada, porque no confiaron en Dios ni esperaron su solución. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que nunca debo de hacer nada para solucionar un problema? No, no significa eso. Dios, como vemos en la Biblia, puede solucionar las cosas de dos maneras. Una, sí, a través de nuestro propio esfuerzo, y vamos a ver ejemplos en la Biblia, abundantes, bueno, solamente voy a poner unos pocos, nada más, uno solo, pero en la Biblia hay abundantes ejemplos de que Dios soluciona nuestros problemas a través de fructificar y llevar con éxito nuestro propio esfuerzo. Por supuesto que sí, también lo va a solucionar a través. Pero también, si lo ha prometido explícitamente,
que va a solucionar tu problema, pues tenemos que esperar a Dios. Ahora dirá alguien, sí, pero yo no soy como Abraham, que Dios me habla y me va a decir, sí, te he prometido esto, porque a veces los clientes comunes y corrientes, como no tienen ese nivel de comunicación con el Señor, pues hasta se pueden inventar que Dios les dijo y les prometió. ¿Cuántas veces he visto eso? Ah, sí, Dios me ha prometido. Realmente no le prometió eso, sino que en su propia mente se inventaron de que Dios le había prometido y no le había prometido. Y es verdad, nosotros quizás para esto es más difícil porque es posible que no haya ninguna promesa explícita de Dios. Pero hay un criterio que nos puede ayudar también a tomar esta decisión, a poder entenderlo de esta manera. Porque hay dos posibles formas de solución. Uno es cuando yo lo puedo solucionar, puedo hacer algo, y otro es cuando yo no lo puedo solucionar, cuando algo me supera, no puedo realmente llevarlo a cabo. Si esto sucede así, es clarísimo que tengo que esperar el obrar de Dios, porque simplemente no voy a poder haciendo algo conseguirlo. Pero si puedo hacer algo, debo también pedir la dirección y sabiduría de Dios para que Dios fructifique y bendiga eso que voy a hacer. Porque hay posibilidades a través de mi propio esfuerzo de poder superarlo. Bien, hay dos maneras en que Dios puede solucionar las cosas. Ya no hablemos de nuestro problema, sino de lo que Dios hizo en la historia. Lo hizo a través del esfuerzo del pueblo de Israel o lo hizo independientemente del esfuerzo del pueblo de Israel. Dios puede hacerlo por intervención directa o indirecta, porque Él lo hace directamente sin intervención humana o porque lo hace a través de nosotros. Son dos formas. Una no es excluyente a la otra, como algunos interpretan. No, que todo lo tiene que hacer Dios. No, que yo no voy a ir al médico porque no, que Dios me vaya a curar solo. Sí, Dios te puede curar solo, efectivamente, pero también puedes ir al médico. O yo tengo provisión y el dinero me va a caer del cielo. No, pero también tienes que trabajar. O sea, no todo podemos esperar lo que llega. Y si es verdad, podemos recibir también alguna ayuda económica o también podemos recibir sanidad directamente de Dios sin que hayamos mediado un esfuerzo, pero en la mayoría de los casos nosotros tenemos que esforzarnos para conseguirlo. Y si podemos hacerlo, pues lo más probable es que tengamos que hacerlo y pedir que Dios fructifique nuestro esfuerzo para conseguir nuestros ingresos, nuestra sanidad a través de los médicos, o a través de cualquier otra maniobra que haya necesidad de hacer. Y no esperar necesariamente los milagros. Pero si hay promesa de Dios y si no puedes hacer nada, lo más indicado es que esperes esa bendición directa de parte de Dios. Vamos a ver el primer caso, lo que viene a ser la intervención directa. Y hay varios, voy a poner solamente dos. En la Biblia está lleno de esto. Pero hay dos. Y vamos a ver que en ambos casos, fíjense que había por término común de que realmente no se podía hacer nada o lo que se podía hacer era lo más probable que extendiera al fracaso y no se pudiera lograr. El primer caso lo vamos a ver en Éxodo 14:13, donde dice, está pasando, bueno, la circunstancia es la siguiente. El pueblo de Israel estaba en las costas del Golfo de Acaba, tendría que ser el Mar Rojo, y sucedía pues que los egipcios tenían que cruzar el Mar Rojo, pero el Mar Rojo obviamente es un mar, y los egipcios estaban persiguiéndoles para aniquilarlos, y obviamente pues el pueblo se preocupó, porque dijeron, bueno, aquí estamos entre la espada y la pared, por un lado estamos en un mar que no podemos cruzar, y por otro lado está el ejército egipcio que nos van a matar. ¿Y qué pasó? Que Dios les promete una salida, y Moisés va a decirles lo siguiente: no temáis, Éxodo 14:13, perdón, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Fíjese lo interesante de esto. Ved la salvación. Vosotros no podéis hacer nada, no podéis enfrentarse a ese ejército, pero vais a ver la salvación de Dios. Y efectivamente Dios les salvó
puso una columna de fuego entre el ejército egipcio, desbarató los carros del faraón y abrió las aguas del Mar Rojo. Y cuando ya los egipcios pudieron perseguirles, efectivamente comenzaron a perseguirles y ya ellos habían terminado de cruzar el Mar Rojo y finalmente pues las aguas volvieron, los aplastaron y los mataron. Pues bien, ahí Dios obró de manera directa. Hay otro caso también, no es el único, durante el reinado de Josafat, rey de Judá, era un buen rey, y bueno, pues tenía un ejército, pero obviamente en una oportunidad se juntaron los ejércitos de Siria, de Moab y de Amón. Y claro, era una multitud, un ejército tremendo, una enorme cantidad de personas, de gente. Y Josafat sabía que su ejército no era rival para ese ejército tan numeroso. ¿Y qué hizo Josafat? Pues dijo, Señor, me tienes que ayudar. Bueno, hay un pasaje muy hermoso en Segunda de Crónicas donde se ve la oración de Josafat ante Dios y cómo él confía en el poder de Dios para poder asistirle en socorro y poder no permitir que esos ejércitos tan numerosos aniquilara a Jerusalén y a toda Judá. ¿Qué pasó? Que Dios le dio una promesa a través de un profeta. Le dijo lo siguiente, Segunda de Crónicas 20, verso 17, dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Fíjense que dice en este caso. En otro caso sí, le decía, vosotros tenéis que ir a pelear. Canaán no se conquistó con milagros, sino fundamentalmente con la lucha militar del pueblo de Israel contra los pueblos de Canaán. Y allí usó Dios a su propio pueblo como instrumento para ese objetivo de la conquista de Canaán. Pero dice, en este caso, le dice a Josafat, no va a ser así. Dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y algunas veces Dios, digo algunas veces, no en todas, va a ser que te va a decir lo mismo. Párate y estate quieto, yo me voy a encargar y yo te voy a dar la solución, porque yo estoy contigo. Y vas a ver mi poder, mi salvación. Confía en mí. Dice luego el pasaje, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. O sea, igual salieron, pero salieron para ver cómo Dios iba a destrozar a esos ejércitos y efectivamente los destrozó. Y ellos solamente pudieron pues regocijarse sin haber necesidad de luchar de cómo Dios les dio salvación y cómo Dios mismo intervino de esta vez de forma directa para la solución del problema, porque ellos no podían realmente darle solución. O sea que yo creo que es verdad que no recibiremos la voz de un profeta o la voz de Dios quizás, pero si no podemos usarlo, el primer indicativo de que efectivamente debemos confiar que Dios lo pueda solucionar. Y también, repito, también hay veces en que es lo mejor, lo más sabio, esperar a que Dios lo solucione y no a que yo meta la pata si me precipito o lo hago de manera incorrecta. Pero si Dios efectivamente me permite situaciones que yo puedo, ¿verdad?, haciendo algo, corregirlo, pues lo que debo esperar es que Dios bendiga ese esfuerzo para que fructifique y para que efectivamente me dé los recursos, la sanidad, lo que sea necesario para resolver ese problema. Bien, vamos a ver el último tipo de intervención, la intervención indirecta. Bueno, ya básicamente hemos explicado de qué se trata esto. Hay un pasaje en Josué 1.6, muy popular y muy conocido, que dice, esfuérzate y sé valiente. No le dice, Josué, no te preocupes, no es necesario que te esfuerces ni que seas valiente, porque yo voy a hacer que se mueran todos los de Canaán y tú puedes entrar tranquilamente. No dijo eso. Porque realmente ir a pelear con tres naciones era algo que requería valentía y esfuerzo. Y muchas veces también Dios nos requiere también esfuerzo y valentía para enfrentar las circunstancias. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y aquí vemos un caso, pero no es el único. Hay muchos casos en los cuales también podemos ver lo mismo. Efectivamente,
que Dios nos pide que a través de nuestro esfuerzo, fructificado por Él, podamos solucionar los problemas que tenemos. En conclusión, lo primero que debemos hacer es encomendar a Dios nuestro problema y seguir su guía para saber qué es lo que debemos emprender para solucionarlo, si esa es su voluntad, o saber esperar su propia intervención si es evidente que no podemos dar una solución propia y el Señor nos promete su solución. Esto es importante. Hay una última cosa que no le voy a poner la cita porque ya sería pasarse de tiempo. El caso del rey Asa. El rey Asa era un rey de Judá. Considerado un buen hombre porque en sus primeros años él confió en Jehová y ante un ejército de, según la Biblia, 1.000.000 de soldados de los etíopes que fue a conquistarles, Dios los destrozó. Y Dios libró a Asa porque Asa confió en Dios. Sin embargo, algo pasó en su vida, y eso no nos debe pasar a nosotros, ojo, que su corazón fue cambiando y dejó de confiar en Dios, y cuando tuvo un problema militar, confió en conseguir a los sirios como aliados, dándoles una cantidad enorme de tesoros, como una compra de su servicio, y no confiar en Dios, que sí lo hizo en el pasado. O sea, confió en Dios, pero después ya no confió en Dios. Y cuando se enfermó, inmediatamente en lugar de confiar a Dios para su sanidad, él llamó a los médicos. Y vemos cómo Dios le reprocha a Asa, a través de otro profeta, esas dos actitudes. Esa fórmula de dejar de confiar en Dios para confiar en los medios humanos. Hay que tener mucho cuidado. Hay que saber tener la sabiduría de parte de Dios para saber si no podemos hacer nada, dejarlo todo en las manos de Dios. Y si podemos, incluso, si podemos ir a los médicos o contratar una solución, debemos también primero ponerlo en las manos de Dios. Incluso las soluciones a través de nosotros debemos previamente, que yo me voy a ir al médico, efectivamente los médicos tienen para curarme, pero primero, por ir al médico, tengo que conseguir con el Señor que me dé la sabiduría y encomendarle a Él el problema, en primer lugar, para que Él bendiga a los médicos y que les dé la sabiduría para el adecuado tratamiento o el adecuado éxito en la operación para que yo pueda ser sanado. Eso es lo importante. Bien, hasta aquí hemos tratado este caso y este va a ser el precedente de un tema más espiritual que voy a tratar la próxima reflexión, el próximo sábado. Y va a ser un tema muy interesante, donde vamos a aprender cómo desatar el poder de Dios. Muchas veces oramos, pero no vemos resultados. Pero hay algo que la Biblia nos enseña que a veces no hacemos, no lo ponemos en práctica. Y esto va a ser muy interesante porque nos va a dar la luz que necesitamos para ponerlo en práctica, tener la actitud de corazón correcta y poder ver cómo se desata el poder de Dios, que es algo que obviamente nos gustaría experimentar con más frecuencia.